Pues seguimos con nuestra nueva temporada de Entre Vecinos y en esta ocasión nos venimos a un barrio muy bonito de nuestro pueblo, un barrio histórico y emblemático como es el barrio de Santa Lucía. Y lo hacemos para conocer a una vecina de nuestra localidad que es Desi Domínguez. Estamos en su casa, bueno, voy a decir en su casa, pero estamos en un corralito que ella tiene heredado de su familia, mis padres, que es un sitio muy importante para ella, Desi, porque aquí os reunís con todos los amigos, con la familia, con los amigos, con Albuera, en fin, es un sitio, como dice mi amiga Carmen Granado, de encuentro. De encuentro y además... sitio de encuentro. Y nosotros le tenemos puesto el corral de los abuelos, porque era pues eso, un corral donde mi padre sembraba y donde mi padre, cuando se vino de su huerta, él le gustaba siempre el campo y sembrar, y aquí pues sembraba todo su hortaliza. Y entonces pues nosotros le seguimos llamando el corral de los abuelos. Qué bien, lo seguís conservando, lo tenéis precioso además, y hemos decidido que bueno, como estaba el tiempo así, medio que, pues lo vamos a hacer aquí también un poco para recordar esos viejos tiempos y tiempos presentes también, por supuesto, y de homenaje un poquito a los abuelos, a tus padres y a tus familiares. Pero Desi, para empezar este programa vamos a empezar por algo que ha sido muy importante en tu vida y que lo sigue siendo, que es la educación, porque has sido maestra durante muchísimos años, 35 años. Bueno, 35 años al jubilarme. Luego, después de jubilar, he seguido también haciendo cositas en la escuela y de momento sigo haciendo cositas. Ya, por ejemplo, el primer año de jubilada estuve todos los días yendo a un primero. Apoyar a niños en la lectoescritura, que es lo que siempre me ha gustado a mí, iba todo el año. Y luego ya poco a poco pues ya empezamos a hacer ya me convertí en guía turística. A mí me gustan mucho las tradiciones, me gusta mucho el patrimonio de Aracena, y me parece fundamental que los niños conozcan su entorno más cercano, y su entorno más cercano es Aracena. Entonces hicimos con Amalia, con la directora, y con amigas mías, Carmen Castro, Mari Carmen Maestre, en fin, hicimos un proyectito de que cada curso fuera a un sitio determinado para que los niños conocieran todo y no se repitieran. Entonces, por ejemplo, pues los primeros eran las leyendas de José Nogales y de José Andrés Vázquez, pero in situ, para que vieran dónde viven, para que vieran dónde se hicieron esas leyendas. Pues vamos al parque, vamos a la casa donde vivían José Andrés Vázquez, donde vivía José Nogales, nos vamos a la parroquia para el tema para el cuento del Cristo de la Plaza y donde se realiza el cuento. Y con los de primero eso, con los de segundo pues hacemos la ruta de la fuente. Hacer la ruta de la fuente para conocer un poquito la historia tan bonita que hay en Aracena de la fuente, y esa persona tan importante que fue Dolores Valladares. Entonces, un poquito de recorrido por la fuente. En tercero lo hacemos con calles de famosos, de gente como Julián Romero, como José Nogales, en fin, calles con historia. Muchas calles aquí en esto. Todo esto me lo ha enseñado Mario, porque claro, esto Mario Rodríguez, que es el que me ha enseñado a mí un poquito toda la historia esta. Después, con cuarto, hacemos la ruta de Aníbal González. Después, ya en quinto, pues ya nos vamos al patrimonio, lo que es patrimonio, las iglesias, las ermitas, todo este patrimonio. Y ya en sexto, pues propusimos castillo, murallas del castillo y todo lo que es en torno del castillo. O sea que de esta manera los niños del colegio José Nogales se conocen su pueblo perfectamente. Claro, el único problema que tengo es que nosotros, Amalia me llama, lo explicamos a la gente del colegio, y la verdad es que siempre me llaman los amigos y los conocidos, porque los otros como a lo mejor como les da un poquito de vergüenza, eso en los años anteriores. Pero este año ya han hecho ellos un proyecto de patrimonio. Y entonces, por ejemplo, pues todos los segundos fuimos a una ruta que era la ruta del castillo, que la hicimos ahora a principios de noviembre, y entonces fuimos todos los segundos.
Entonces, claro, había maestros que me conocían a mí y me llamaron, pero luego había maestros nuevos que no me conocían y fuimos todos los segundos. Y ahora me llamaron la semana pasada para todos los primeros hacer la ruta de las fuentes también. Entonces, claro, a través de ese proyecto, pues ya están intentando un poquito... Que todos los niños de todos los cursos... y que todos los cursos vayan a... Porque normalmente lo que hacían es llamarme, los conocidos, los conocidos, los maestros conocidos que tenían más contacto conmigo y que tenían más confianza conmigo. Así que bueno, ahí estoy, porque además a mí me encanta el encuentro con los niños. Me encanta que conozcan su pueblo, su patrimonio. Yo voy pasando por las calles y voy recordando la calle tal, la calle cual, porque mi madre me ha estado hablando siempre de todo. La calle Rafaela Flores, la calle que está en el antiguo Colegio de las Monjas, en fin, todas las calles del pueblo, todas las leyendas, la arquitectura de Aníbal González. Siempre, cada vez que íbamos paseando, me iba contando, inculcando. Ella se la había contado a su madre y a la vez la había estado estudiando y ha pasado de generación en generación, y yo también muchas veces, cada vez que han venido amigos de la facultad, amigos de la playa, aquí al pueblo, siempre he ido transmitiendo la información que mi madre y mi padre me daban. Yo disfruto mucho que ella disfrute con el patrimonio de Aracena, porque es muy bonito, y además es que tiene que pasar de padres a hijos. Es la única manera de que nunca mueran las tradiciones y de que todos la conozcan. A veces los maestros, como que sin querer, como que dices, esto no me corresponde a mí, esto es de... Y bueno, pues esa persona que no tiene límites, porque se entrega totalmente, se entrega como persona, como madre, como amiga, como maestra, como todo, a cada niño. Y yo siempre la he visto con sus clases, clases que han contagiado esa alegría. Han sido, creo que los alumnos que nos estén escuchando lo podrán recordar, clases muy alegres, muy vivas, ella también tenía un don especial de que todo lo que sucedía en el pueblo, de alguna manera, en su clase, se hacía eco de ello, y son las costumbres populares, todos los niños, desde los 6 años, por lo menos, que fue cuando yo la conocí, dando clase a niños de 6 años, se sabían todas las letras de los campanilleros, hacíamos la Semana Santa chica, en fin, como el pueblo también dentro del colegio y a través de esos niños pequeños, ¿no? Entonces, muy transmisora de todo lo que para ella es importante. La relación ya con los niños no es de esa responsabilidad y ese agobio, porque yo te estoy contando la parte bonita, pero tú tienes un programa en una clase y tú tienes la responsabilidad de que esos niños vayan al curso siguiente bien preparados, ¿sabes? Entonces, ahora ya esa mochila ya te la has quitado, ¿sabes? Y entonces, pues, una relación más bonita todavía, más frescachona, más de camaradería, de amigos, en fin, una cosa diferente. Y en las clases de la Cruz Roja que hacemos, pues, hombre, ahí sí, ahí te tienes que preocupar de que tú estás comprometida a una cosa y que los niños salgan contentos y salgan satisfechos, y es diferente. Eso es vocación, el querer estar y el decir, te has jubilado, pero voy a seguir todavía estando con los niños, educando, hablándoles, contándoles toda mi vivencia, que incluso este año la han llamado para que hable con los futuros
futuros maestros que han aprobado las oposiciones este año, para que les dé una charla, porque claro, su vivencia y su manera de ser, pues claro, el que lo conoce, pues es lógico que ella se lo transmita. Jessy, ¿cómo fueron aquellos inicios en el año 78, cuando tú empezabas en el ámbito de la educación? Y no fue aquí en Aracena precisamente, pero fue en un momento muy importante, ¿no?, en el desarrollo de la educación en la sierra, ¿no? Cuéntame cómo fue esto. Pues mira, yo empecé un poco todavía, me llamaron de interina y estuve de interina 4 años recorriéndome toda la sierra. Claro. Estuve en Areche, estuve en Cortegana 2 años, estuve en Los Marines, estuve sustituyendo a maestros, estuve volante 4 años. Luego ya me vine a Fuenterido y entonces fue un proyecto precioso, que fue cuando nosotros en Fuenterido, en Hinojal, en El Castaño, en Los Marines, eran colegios muy aislados, que teníamos pues, el maestro tenía todo infantil, todo primero, segundo y tercero, estaba agrupado así, de manera que estábamos aislados y con problemas de unión de clases. Entonces pensamos, hubo una persona que yo sigo teniendo mucho contacto con él, un inspector que se llamaba Paco Gomera, Francisco Gomera, que estaba aquí en la zona, era de Córdoba, pero estaba aquí en la zona, con unas ideas revolucionarias, clarísimas. Fíjate tú cómo será que todavía él ya jubilado, que ya está jubilado hace muchos años, luego él de aquí se fue a Córdoba, siguió de inspector en Córdoba, pero un hombre con unas ideas tan claras que ha formado una asociación de maestros y de profesores jubilados que se llama latribueduca.es. Y es un hombre con unos recursos, no te puedes hacer una idea. Bueno, pues él es el que impulsó los ADERSA. Y entonces cuando empezamos a reunirnos todos los maestros de estos colegios que estábamos aislados para unirnos en agrupaciones. Y empezó a formarse los ADERSA. Nosotros, Antonio y yo, estábamos en Fuenterido y se formó el ADERSA 1, que era Fuenterido, en Bar del Arco, El Castaño y Los Marines, que ahora siguen siendo igual. Fue un proyecto muy bonito donde lo hacíamos todo a mano. Era todo, mucho trabajo, porque eran reuniones tras reuniones. Claro. Yo menos mal que tenía aquí a mi madre, que mi madre cuidaba a mis hijos, porque nosotros decidimos que mis hijos se quedaran aquí en el colegio para que tuvieran sus amigos aquí, porque nosotros vivíamos aquí y íbamos a Fuenterido. Vale. Bueno, íbamos a Fuenterido por la mañana, íbamos por la tarde, íbamos por la noche, porque allí por la noche organizamos actividades constantemente, cine, teatro, todo, para sacar dinero para luego las excursiones en el ADERSA. Las excursiones eran curiosísimas, porque las excursiones, como los niños en el colegio eran muy poquitos, para poder rentabilizar, y además para también que hubiera ese acercamiento de escuela y padres, las excursiones a Madrid, a Málaga, todo lo hacíamos padres, abuelos y niños. Todos a la playa, todos a Madrid, todos. Pero bueno, todo. Eso es una maravilla. Que los niños no les gustaba, No, los niños querían ir solo, ¿verdad? Un coraje, pero los padres, ¿tú sabes lo que era ver a esos padres y a esos abuelos en la playa? Claro. Que no habían visto la playa eso nunca. Te iba a decir, que claro, los abuelos no habían visto la playa. Había gente que cuando llegaban a la playa, a Málaga, se bañaban un poco en su ropa. Era un disfrute ver a esos padres y a esos abuelos bañarse, que no te puedes hacer una idea. Claro que sí. Y eso, estábamos todos los días en Fuenterido. Para mí, Fuenterido es mi segundo pueblo. Claro, allí fui rey de la cabalgata, cuando mi Ana era muy chiquitina, que ni me conocía. Y entonces era un contacto constantemente de mañana, tarde y noche. Y yo, pues, gracias a mis padres, que mis padres cuidaban a mis hijos, mi madre siempre decía, a mí no me gustan los niños, pero como son tus hijos. Claro. Y entonces ella siempre pendiente de mis hijos y de toda la familia. Y fue un contacto con la educación, obviamente académica, ¿no? Aquí en estas zonas rurales, de la que tú obviamente pertenecías desde siempre, ¿no?, al pueblo de Aracena, pero fue un contacto muy bonito, ¿no?, crear ese proyecto nuevo, ser pionero, ¿no?, aquí en la sierra.
pioneros de proyectos, de hacer los proyectos nosotros con nuestra ficha, con nuestra... Crearlo todo. Sí. Y entonces fue bonito y muy lo que te digo, muy trabajoso y con mucha ayuda de la inspección. Pero bueno, eso es fundamental. Claro, obviamente. Pero... Y bueno, y también el que los maestros venían con mucha ganas. Claro. Porque date tú cuenta de que venía a estos pueblecitos y tantas reuniones y tantos encuentros y tantas horas que se le echaba a la escuela, tienes que tener muchas ganas. Claro, porque eso es un poco por amor al arte, porque tú crees en ese proyecto y porque quieres desarrollarlo, pero que esas horas no están pagadas. No están pagadas jamás. Claro. Entonces eso es fue muy bonito por eso, porque yo sigo manteniendo contacto con los maestros de aquella época, que ya están cada uno en su tierra, en Ayamonte, en Huelva, en Málaga, en Sevilla, y sigo manteniendo contacto con ellos porque yo también recuerdo esa época, pues una época muy bonita, de mucho trabajo, pero muy bonita. Empezamos con este tipo de agrupamiento en el cual programamos juntos todos los maestros. La programación era conjunta a través de módulos para todos los pueblos, los trabajos que elaborábamos también era común para todos los pueblos y por supuesto, fíjate tú la ventaja que tenía el maestro del Castaño, que tenía todos los niños para él, desde preescolar hasta octavo, cuando a lo mejor a través de una reunión que teníamos los lunes durante la semana, pues unas reuniones que eran interminables porque sabíamos a la hora que llegábamos pero nunca sabíamos a la hora que íbamos a terminar, pues allí se preparaba el trabajo de toda la semana. A esas personas que estaban solas pues les venía de maravilla tener todo el material elaborado, porque entonces el libro de textos no lo llevábamos, ¿no? Yo después fui el coordinador desde el principio del proyecto y era también el que me encargaba de venir aquí al centro de profesores y lanzar todo ese material que había que hacer, porque es que después el lunes siguiente tiene que estar en las clases en todos los pueblos el material. Hubo un ambiente muy bonito porque los niños en los pueblos entonces estaban muy aislados, se hicieron una serie de actividades y de convivencia, que los niños estaban durante una semana fuera de su casa, estuvimos en la corte, aquí en Aracena, también fuera, en el cual convivían todos los niños de estos centros, sobre todo los mayores, porque los pequeños, lo que pasa, tenían más dificultad para de sus padres de darlos ahí de casa y ellos mismos de salir, ¿no? Yo te digo, recuerdo una época muy bonita, todavía sigue, la experiencia está marchando, porque hoy una escuela en un pueblo es vida para un pueblo, y este tipo de agrupación hace que al tener su escuela pues el pueblo siga siendo pueblo y tenga la importancia que debe tener lo que es un centro educativo en una localidad. En el año 90 pues nos vinimos al Colegio José Nogales. Antonio estuvo, cuando llegó este mismo inspector, le dijo, porque Antonio es un buen gestor, es tan buen gestor que, por ejemplo, ahora decirte que está en 4 asociaciones, gestionando 4 asociaciones, la Cabalgata de Reyes, la Asociación Arbuela, los ciclistas y la Federación de Asociaciones. Entonces es un buen gestor, y entonces lo llamaron para que fuera el presidente, no se llama, el coordinador del CES de Aracena. Entonces se vino aquí de coordinador, yo me vine con él a Aracena, y cuando llegamos aquí, que a mí me dieron en José Nogales, pues también fue curioso porque a mí me dieron infantil, y entonces se empieza la Julianita, empieza a unirse, porque yo estaba, cuando yo llegué a la José Nogales y a mí me dieron la Julianita, me dieron infantil, yo estaba apoyando a los maestros de infantil, y tenía que venir a la Julianita y a la Jara, que en la Jara estaba Gloria, y yo apoyaba a los maestros de la Julianita, que entonces no eran maestros de la Julianita, eran maestros de infantil de José Nogales. Y entonces al año siguiente
empezamos a organizar el tema de la Julianita para separarlo del José Nogales, y se hace en las tres naves que están al lado del José Nogales, que, bueno, ahora que es lo que es la Casa de la Factoría Cultural, la Casa de la Juventud y demás. Pues ahí es cuando empezamos nosotros a organizar la Julianita, y también fue otro proyecto precioso, igual que... O sea que también estuviste en los inicios de eso. También fui jefe de estudio, porque la directora era Carmen Maestre, y ella me dijo, venga, vente, yo, bueno, pues si me lo pide una amiga, pues nada, allí estoy, aunque a mí me cuesta mucho trabajo. Yo quiero trabajar, pero me cuesta mucho trabajo dirigir, el decirle a la gente lo que tienen que hacer, eso me cuesta muchísimo trabajo. Yo prefiero trabajar y hacerlo detrás y dirigiendo, pero bueno, ella me dijo, vente conmigo de jefe de estudio, y allí estuvimos organizando la Julianita, precioso, que también a mi suegra, que mi suegra era una costurera fantástica, me hacía las cortinas para la Julianita. No me lo puedo creer. Ella me hacía las cortinas. Ella las cortinas, porque la Julianita empezó sin nada. Claro. Y ella nos hizo las cortinas. Y luego Carmen en el Nogales también. Y luego Carmen Granado y yo las pintamos. Pintamos con las pinturas de estas de tela, y pintamos, todavía están las cortinas que nosotros hicimos y que pintamos, todavía están allí. Era tan bonita y tan novedosa la educación infantil, que era una cosa nueva, completamente diferente. Pues yo, a través de la UNED, de la Universidad de Distancia, pues me especialicé en preescolar. Y entonces, cuando ya se creó la Julianita, pues las pioneras de aquellos fuimos Ana María Real, Carmen Maestre, Loli Carretero y yo. Y me parece que no recuerdo que hubiera alguien más. Después ya se fueron viniendo más personas, me acuerdo de Antonio Perele, me acuerdo de Alfonso, de Joaquina y por supuesto Desi. Y ahí fue donde yo conocí a Desi, ¿sabes? Conocerla ya como compañera. Pero ahí no fue verdaderamente donde nosotros tuvimos amistad. La amistad nuestra ha sido a lo largo del tiempo, ha tenido una evolución, ¿sabes? A mí me nombraron de administrativa, que me acuerdo que fue cuando empezaron los primeros ordenadores, con F1, F2, F3, yo estaba más tiempo en José Nogales pidiendo ayuda a Hilario, que allí tenía yo ya 3 niños, y muchos sábados me tenía que ir a las 8 de la mañana a resolver los problemas de contabilidad y de esto que, en fin, del colegio. Pero independientemente de eso, pues estábamos las 3, bueno, todos los que estaban allí, es que no me acuerdo muy bien exactamente quién eran las personas, y tampoco quiero dejar a nadie atrás, pero nosotras 3, que éramos las que movimos aquello, pues estábamos entusiasmadas, porque es que eran todos métodos nuevos, era una forma de trabajar diferente, no era obligatorio para los niños. Al principio me acuerdo que había poquitos niños, pero a medida que le fuimos dando fama al colegio con las actividades, los padres también estaban muy involucrados, porque los niños pequeñitos llaman más a los padres, están más pendientes de ellos. La cantidad de fiestas que organizamos, y después también allí la forma de enseñar era completamente diferente. Allí tenías que tener en cuenta siempre a los grandes de la educación, a Freinea de Crowley y sobre todo Montessori, porque la forma de enseñar era a través del juego, y había que tener muchísimo material para que el niño manipulara, jugara y se fuera enterando de los distintos conceptos que se implantaban en ese tipo de metodología y de enseñanza, ¿no? Y después de estar allí en la Julianita, pues al cabo de no me acuerdo cuántos años tampoco, pero por lo menos me parece que fueron unos 10 o así, pues ya es como si tocáramos techo en la Julianita y queríamos explorar
cosas diferentes. También fue cuando evolucionó muchísimo la enseñanza en esos tiempos, y entonces José Nogales era un colegio que te llamaba la atención por la cantidad de actividades que se hacían. Total, que decidimos marcharnos a José Nogales, solicitamos el traslado y nos lo concedieron. Nos fuimos con Desi, Mari Carmen Maestre y yo. Y allí fue cuando verdaderamente empezamos a conocernos, Desi y yo, de verdad, y fue cuando empezó a nacer esta amistad que tenemos ahora, porque coincidíamos muchísimo en la manera de ver la educación. Después a nosotras dos nos encantaban los niños pequeños, entonces hemos estado muchísimos años juntas en primero, segundo, algunas veces tercero y cuarto, pero sobre todo primero y segundo. Y después en lo que coincidíamos las dos era que nos apasionaba la enseñanza de la lectoescritura. Para nosotros eso era una maravilla, porque es que es el instrumento primero que le abre las puertas a todos los individuos, ¿no? Entonces nosotros, no sé la cantidad de generaciones y generaciones de niños y niñas de Aracena que le hemos abierto esa puerta. Y para nosotros era muy satisfactorio, porque tú los veías entrar en primero sin ninguna noción de lectoescritura, y cuando terminabas en segundo, pues ya era la lectoescritura ya inteligente, y entonces tú veías los avances, era una cosa muy palpable y muy satisfactoria, y eso nos unió muchísimo. Y yo me acuerdo que cuando nos fuimos a José Nogales, la clase de Desi y la mía, como veníamos de la Julianita, que los niños, aquello era una bullita constante, y un me hago pipí, y un me hago caca, y un no sé qué, pues claro, cuando llegamos a primero era como una continuidad. Y yo me acuerdo de muchas veces que entraban allí maestros en las clases nuestras y decían, yo no sé cómo aguantáis esto, cómo aguantáis. Digo, pues esto es una bendición comparado con lo que... Claro, es que cada niño, según su edad, pues necesita un trato distinto, ¿no? Una forma de trabajar diferente. Y a nosotros no nos molestaban los ruiditos de los niños, al revés, ¿sabes? Lo veíamos una cosa natural. En José Nogales, pues muchos años de primero, segundo, también tercero y cuarto, pero sobre todo el primer ciclo. Primero y segundo me lleva muchos años, porque a mí lo que me gusta mucho es la lectoescritura. Claro. Pero le pasa igual, le encanta la lectoescritura y el enseñar a los niños, pues eso, a leer y a escribir, a leer. ¿no? Ahora muchas veces se quejan los maestros, sí, que hay un problema, y es que el problema es el que han creado en los colegios el bilingüismo. Sí. Entonces, al crear el bilingüismo, los niños de primero y segundo, pues entran muchos maestros. Cuando no es bueno que entren tantos, mi opinión es que no es bueno que entren tantos maestros, porque sí que es bueno que el niño desde el principio coja los idiomas, porque claro, cuando más chiquitito es cuando mejor se coge. Pero sí que es verdad que todavía yo creo que no estamos como muy preparados para ese tema. Entonces entran muchos maestros en primero y segundo, cuando en primero y segundo es fundamental la lectoescritura. Claro. Y coger muchas horas para ese tema, porque son niños muy pequeñitos, que lo que importa y eso es que tenga una buena base, para luego ya seguir. El tener el primero y segundo, tener una buena base de lectoescritura y de iniciación a las matemáticas es fundamental, para luego seguir. Y claro, eso se necesita muchas horas. A mí he admirado siempre en ella la capacidad que tiene de entusiasmarse con todo y de transmitir ese entusiasmo, que es algo magnífico para la educación, porque disfruta como si fuera una niña, y los niños disfrutan con ella pues como otra niña más, o como una madre, o como alguien pues por los que se saben muy queridos, ¿no? Entonces ella es una persona, además de muy trabajadora, es como muy, como diría yo, que no descansa, siempre está imaginando cosas para poder hacer. Y luego pues yo creo que sobre todo eso, la capacidad que ella tiene de entusiasmarse y de contagiar ese entusiasmo, que para la educación es un valor pues precioso. Que es muy cariñosa, además muy cercana, y entonces eso, aparte de lo que tú enseñes, si tú das cercanía a tu alumno, eso es lo que más vale en un maestro, ¿eh? Tú piensas que esos años son los más importantes de los niños, ¿eh? La enseñanza primaria, esa es la base, y si ella lo hace bien, esos niños no la van a olvidar jamás,
Bueno, y de hecho ella sigue porque no puede dejar de ser maestra, ¿eh? Eso es su vocación y nunca dejará de ser maestra. En el campo, en un campo que tenemos nosotros por el Camino del Rebollar, pues la de comidas que han organizado para sus alumnos, meriendas más bien, ¿no? Pues era su regalo. Cuando hacían la primera comunión, pues me voy a llevar a todos los niños allí, en lugar de hacerle un regalito, que ya ves, un regalo a cada niño, pues de esa, no sé, que tampoco... No, vamos a pasar. Y pasábamos unas tardes deliciosas siempre, y además integrando a los padres, o sea que yo creo que todos los alumnos que han pasado por ella y por Antonio, las familias han estado muy implicadas en esa relación, en esa clase, ¿no? Entonces era muy redondo el tema, aparte de lo bien que se lo pasaban a los críos, pues eso hace también alusión a su generosidad de tiempo pues porque bueno, al fin y al cabo todo eso, por supuesto que está fuera del horario escolar, por supuesto que todo eso, organizarlo cuesta un esfuerzo, y sin embargo, pues bueno, yo creo que siempre estaban, y además con esa simpatía que saben hacer las cosas, ¿no? Y Desi, tú que sigues participando, ¿no?, en la vida, pues, del colegio y demás, ¿cómo ves tú ahora la educación? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Y si sigue habiendo gente con tanta energía y tantas ganas de sacar proyectos hacia adelante con tantas ideas creativas. Hombre, yo ahora estoy un poquito ya más perdida de sí, tema pero de tú la conoces educación, a mucha gente. Pero conozco a mucha gente, y yo sé, por ejemplo, ahí en el Colegio de Senogales hay maestros de cuando yo estaba, que bueno, que son unos maestros que yo lo quisiera para mis hijos. Ahí está una Mari Carmen Castro, que Mari Carmen Castro es una persona, bueno, con unas ideas muy claras de educación, y Francisco del Valle igual, y Nati Nogales igual, en fin, que hay. Y luego está Amalia, que yo le tengo mucho cariño, la directora, que también tiene muchos recursos, mucha creatividad. Amalia es una persona creativa, una persona con las ideas muy claras de cómo quiere el colegio, de cómo quiere la educación, y yo creo que el colegio también, ya te digo que yo ya estoy un poquito más alejada, que solamente voy, ya te digo, cuando me llaman, y voy a lo que ellos quieren, que siempre estoy dispuesta. Yo, María Jesús, que sigue yendo, Tere cuando la llaman, mi marido también, Antonio siempre normalmente hace más labor de natural, o senderos, o bicicletas, los llama María Jesús Duque, o por ejemplo hace comidas también para cuando hace el encuentro con la familia, en fin, que hay una serie de maestros jubilados que sí que estamos a todo lo que nos llaman. Claro. Pero bueno, en cuanto a educación, por lo que te he dicho, el tema del bilingüismo, ahí sobre todo en infantil, que el problema es que le ven eso, la falta muchas veces de tiempo para esto. Y luego también muchas veces oigo yo y se quejan de que hay mucha burocracia, y que muchas veces estamos agobiados los maestros con tantos papeles, con tanta burocracia, que le quita tiempo quizás de lo importante al agobio, ¿no? Muchas veces, y el estrés. Yo ya cuando ya me vine también era muchas veces estrés y agobio, porque tú lo quieres dedicar a como te he dicho, a juntarte con tus compañeros para diseñar lo que vas a hacer durante un proyecto o una quincena, y entonces muchas veces con tantos papeles no tienes tiempo ni para dedicarle tiempo a lo fundamental. Pero que bueno, esto cuando tú empezaste no pasaba. No pasaba, porque nosotros también le dedicábamos muchas horas, pero sí que es verdad que no había esa presión tan grande ahora de papeles. Había como un poquito más relax para tú organizar lo fundamental, que es la educación de los niños. Exactamente. Yo creo que es otra época completamente distinta. Yo del colegio, la época que he vivido, madre, tengo un recuerdo maravilloso, porque el claustro era casi todo gente de aquí, y gente que teníamos más o menos la misma edad, y no por eso es que nos fuera mejor, sino porque a la hora de jubilarnos hemos salido como muy rápido gran parte de la plantilla, ¿no? Y yo no sé, han sido años que hemos cuidado mucho también el bienestar entre nosotros. Teníamos lo que decíamos la comisión de festejos, y entonces unos cuantos compañeros siempre encargados de que al menos una vez al trimestre comiéramos juntos en un campito, merendáramos, lo que fuera.
todos se cuidaba porque nos gustaba estar juntos, ¿no? Luego, pues claro, un claustro tan grande, con unos coinciden más, con otros coinciden menos, pero sin conflictos, al menos yo no lo recuerdo. Y entonces la época de ahora, pues yo creo que es otra cosa. Yo supongo que hay muy buena gente ahí también, yo ya no los conozco, es gente joven, no los conozco. También la educación ha cambiado mucho, porque ahora yo creo que se tiene más presión a la hora de estar en ese. Hay que cumplir más objetivos, hay que justificar todo, más memorias, más historias, tal. Nosotros vivíamos muy tranquilos, prácticamente haciendo nuestras evaluaciones, tal, pero yo siento que más relajados y a veces, bueno, que yo soy de la antigua usanza, pues más la energía en el niño, ¿no? en la que es la educación, y menos en los papeles. Pero bueno, esa es mi opinión, porque yo soy de las de antes. Antonio Pérez, estamos hablando de Antonio Pérez, tu marido, y tú habéis compartido la familia y habéis compartido el trabajo. El trabajo y cómo el entusiasmo. Y el entusiasmo. Claro. ¿Os habéis contaminado un poco el uno al otro de una forma positiva? Hombre, yo tengo que decir que yo, muchas amigas mías me lo dicen, Tere me lo dice muchas veces, que tengo mucha suerte con mi marido, y es verdad, tengo mucha suerte con mi marido porque yo, como te he dicho antes, yo soy muy trabajadora y me gusta tal, pero siempre estoy un poquito ahí detrás. En primera fila, ahí detrás, yo un poquito. Sí, sí. Y entonces Antonio siempre me apoya en todo. Venga, a ver si para adelante, tal. Y él está ahí, yo tengo la suerte de que gracias a él, bueno, a él y mi familia, claro, siempre están apoyándome para todo. Y es una suerte el haber compartido familia, como tú dices, el haber compartido educación y las mismas ilusiones y las mismas ganas de hacer cosas nuevas y de investigar y tal. Y luego también otra cosa importante es que nos gustan mucho las mismas cosas, tenemos muchas ideas comunes. En cuanto a política, en cuanto a cultura, en cuanto a viajes, que nos encantan los viajes, a mí más que a él. En cuanto a él, por ejemplo, pues le gusta mucho más todo lo que sea naturaleza. Nosotros teníamos una caravana, usábamos mucho la caravana y a él le encantaba ir con la caravana, porque a él lo que le gusta es la bicicleta, los senderos, la naturaleza. Yo soy un poquito más urbana, a mí me gusta pero más así lo compensáis un poquito de aquí y un poquito de allí, ¿no? Eso está yo bien. Estoy siempre pendiente de... Mis amigos dicen que estoy todo el día pensando en viajes. Yo diseñando viajes, diseñando... Es una maravilla. ¿Y con qué edad te jubilas tú? ¿Hace cuánto tiempo te jubilaste? Me jubilé en el 14. En el año 2014. 2014. Claro, pues hace 5 años, ¿no? Hace 5 años. Un poquito. Hace 5 años. Pero claro, eso es lo sí, bueno, estáis muy bien de salud, tenéis mucha energía, muchas ganas de Ahora, por hacer ejemplo, cosas. pues además de colaborar con el colegio, como te he dicho, pues estoy muy pendiente de mis nietos. Claro, hombre. Claro, pues ahora a las 1:30 voy por mi nieta, luego a Antonio va a las 2 por Álvaro a la Julianita. Con Bimba, que es mi nieta chiquitita que ha nacido ahora, todavía la madre está sin trabajar, pero también constantemente ahí apoyando y ayudando. Nosotros toda la vida hemos estado con la caravana, mis padres tienen una caravana, a día de hoy la seguimos teniendo, lo que pasa es que está un poco abandonada porque no salen, porque mi abuelo estuvo hasta el año pasado que murió, era ya muy mayor y no podía, pero eso, nosotros hemos hecho unos viajes impresionantes, estuvimos en la inauguración de Disney en el 92, en París, hemos recorrido toda España, Portugal, y han sido unos viajes con los amigos, todos los amigos de mis padres, Margarita y Juan Carlos, Pablo y Marifuente, íbamos muchísimos amigos de mis padres de Encinasola, con sus hijos que estos eran de nuestra edad, y lo hemos pasado súper bien, y los recordamos como unos años preciosos.
Me gustaría recordar contigo un momento muy bonito que viviste este año 2019, el 8 de marzo, que ya parece como que fue el año anterior, no sé, que no parece que haya pasado tan poco tiempo, ¿verdad? Tan poco tiempo, sí. Pero ha sido este año, en 2019, el 8 de marzo, cuando te hacen un homenaje por el Día Internacional de la Mujer, el ayuntamiento, parece el 31. ¿no? Eso, por motivo del 8, exactamente. Yo, mira, estaba... a mí me habían dicho que tenía que ir porque el homenaje era a Tere. Eras engañada, fuiste engañadísima, y Tere igual. Y Tere, claro, entonces yo estaba de muy baja forma porque mi padre había muerto el 1 de marzo. Claro. Entonces yo no tenía ni ganas de ir y yo le había dicho a Antonio, mira, yo no tengo ganas de ir en nada, pero bueno, era Tere. Claro. Entonces al ser Tere, pues como que tenía que ir porque era Tere. Y claro, luego resultó que son las dos. Yo con Tere comparto, como te digo, además de muchos años de compañeras de trabajo y de eso, ya somos amigas. Y luego ya, también cuando nos jubilamos, pues fue ella la que inició el dar clase a niños con problemas de que su familia no tiene recursos dinero para tener maestros particulares para ayuda, y entonces ella, a través de la Cruz Roja, pues pensó que nosotros podríamos ayudar a un grupo de niños, de manera que empezó ella, como te digo, nada más a jubilarse, y después pues ya me enganchó a mí y yo he estado hasta el año pasado con ella todos los lunes y todos los martes dando clases a niños que tenemos un grupito de 8 o 10, unos son de sexto, otros son de quinto, otros son de tercero, otros son de cuarto, para ayudar a niños que ya te digo que sus padres no tienen recursos. Y habló mucha gente en ese homenaje, habló familiares, hablaron también alumnos, familiares, ¿verdad? Hablaron alumnos, hablaron madres de alumnos y hablaron amigos. Y fue un encuentro muy bonito. Yo ya te digo que estaba un poquito así, de capa caída, de baja. ¿Y te sirvió, te ayudó? Pero bueno, sí, la verdad que fue una noche muy emocionante. Mi hija, unas palabras muy bonitas, mi marido también, una alumna, María, y allí estaban otras alumnas, estaban sus madres, en fin, que fue una noche yo nerviosa, sin saber ni qué decir, estuve hablando un poquito y se me olvidó lo más importante, que luego yo me pongo a repasar y veo el vídeo, que yo no había hablado de mi marido, cuando mi marido es que es fundamental para mí, cuando mi marido es que es lo que te digo, si yo he tenido una suerte inmensa de haber encontrado a Antonio. Mi amistad con Desi ha sido una evolución, que no ha sido llegar y besar santo, sino que ha sido una evolución. Y ahora, estos últimos años, que cada uno en sus circunstancias de la vida pues tiene ciertos momentos, ¿no? Pues para mí Desi ha sido una persona, como tú has leído El Principito, que cuando se hace amigo del zorro, que dice el Principito, habrá 100.000 zorros iguales que este, pero como este zorro, para mí es único. Pues para mí Desi también en ese aspecto, bueno, también tengo más amigos, pero en ese aspecto, como hemos tenido esa relación tan fuerte, ¿no?, de tantos años juntas, pues para mí Desi en esos momentos duros ha sido única, porque era una persona en la que te podías apoyar, en la que podías contar con ella, en la que tenías confianza, respeto, solidaridad, en fin, que tenía una serie de cosas que yo ya la conocía a ella de por sí y sabía que con ella yo podía contar. Entonces para mí, en ese aspecto Desi es única. Antonio le dicen el cura. Sí. Porque él estuvo estudiando hasta sexto en el seminario y luego ya empezó magisterio. Pues es una persona que lo llames para lo que lo llames. Tú donde lo llames, él está dispuesto a ayudar y a colaborar. Hubiera sido un cura fantástico, pero bueno, no fue cura y me lo gané yo. O sea que... exactamente. Yo creo que mejor que si hubiese metido a cura, claro. no, Él dice, es muy gracioso porque le dice a Don Longino que él es ateo por la gracia de Dios, dice riéndose él. Pero sí que es verdad que él dice muchas veces que, a pesar de ser cura, que no cree mucho, pero que él, sin embargo, yo pienso que es mejor que la gente muchas veces que estamos en la iglesia,
me incluyo yo, porque él no va a la iglesia, pero sin embargo ayuda a todo el que puede. Claro, A que todas, no tiene nada que ver. porque él está ahí, primero, donde lo pidan, allí está colaborando. Luego nosotros estamos colaborando económicamente con muchas asociaciones que son, que yo encantada, pero que han partido de él. Sí. Que han partido de él. Que eso al final es lo que importa, ser una buena persona, ayudar al que lo necesita y estar pues dispuesto siempre que se pueda, y eso es lo que vosotros Y recuerdo en ese homenaje que yo hablé de mis hijos, hablé de mis padres. Los nervios de mis padres, hablé de mis amigos, que también son fundamentales en la vida, porque si tú tienes amigos y tú tienes una reunión ahí que estás apoyada con tus amigos, eso es fundamental. Y yo tengo una reunión de amigos desde adolescente. Y esa reunión es la misma que sigo teniendo, es la misma que hacemos viajes, la misma que hacemos encuentros, la misma que hacemos todo, unas veces más y otras veces menos, con unas personas más cercanas y otras personas menos, porque ya también los trabajos y ya los hijos y los nietos, pero bueno, la misma reunión desde siempre. Yo creo que también eso, a pesar de lo bueno, fundamental la familia, y después los amigos, tener unos buenos amigos. Mis padres se conocieron aquí con un grupo de amigos. Siempre dice un amigo de mis padres, Carrasco, el dueño del tren, que fue él el que los unió. Después mi padre dice, son tonterías de él, pero siempre dicen que la madre de Joaquín era la que llevaba la leche al cuartel. Y entonces decía que veía a mi padre y le decía, te tienes que juntar con mi hijo, te tienes que juntar con mi hijo. Y nada, allí empezarían sus años siendo amigos y tal, amistad, y después pues los metería en el grupillo de amigos de ellos de Aracena. Y nada, y ahí pues ya hicieron grupo y se pandilla y se conocieron, claro. Nosotros nos conocimos a los principios de los 70. Mi padre era guardia civil, vino aquí destinado a Aracena como conductor de capitán, y yo estaba entonces en el seminario. Desde luego no tenía vocación de cura, me vine y aquí a Aracena me causó una impresión grandísima cuando yo, viniendo de Sevilla, me encontré en la curva ahí ese castillo y esa ermita, bueno, esa iglesia del Mayor Dolor. Y a partir de ahí pues ya hice mi vida aquí en Aracena, entre una pandilla de amigos que aún conservamos, muy buena, Joaquín Carrasco, Juan Carlos Parente, bueno, muchos amigos, ¿no? Y ellos, pues a través de las reuniones, de las fiestas de Navidad, que antes hacíamos en las casas y demás, pues ahí fui conociendo gente y me fijé en ella, una niña pues para mí muy simpática, muy agradable, muy risueña, muy cariñosa, muy amiga de sus amigos, y ahí empezó todo aquí mi vida en Aracena con ella. En este día de homenaje, tu hija habló, Ana, y resaltó pues esa cualidad tuya o esa forma de pensar tuya, de transmitirles a ellos también valores como la igualdad, ¿no?, la solidaridad, y eso es algo que no solamente está en ti, en tu marido, sino también en tus hijos. Ha sido una forma de educarlos y de creer en ellos. Mis hijos, lo mismo Antonio José más tímido, más cortadillo, y Ana pues más risueña, más dice mucha gente, porque dicen que se parecen los dos a mi marido físicamente, pero luego mucha gente cuando Ana se ríe dicen que es como yo, porque ven en la sonrisa un poco, te reflejas tú un poco de ella, ¿no?
Aunque me dice mucha gente, físicamente es el padre, pero luego otra gente dice, no, pues es que Ana cada vez se está pareciendo más a ti. Y yo supongo que por ella también habla mucho, Antonio José, como te digo, tiene su reunión también desde chico. La misma reunión desde chico. Él siempre ha mantenido los mismos amigos. Y él tiene sus aficiones y es más cortadillo, pero que entre sus amigos pues, tiene, como mi suegro, una ironía. Cuando él habla, se está metiendo contigo y tú no te das cuenta de que se está metiendo contigo. Sí. Así era mi suegro, un poquito también mi marido. Y yo recuerdo que mi suegra decía siempre, me llevo todo el día arreglando los desarreglos de mi marido. Decía mi suegra del marido. Pues a mí me pasa muchas veces con Antonio, que dicen cosas de broma y yo lo compongo, yo compongo después. O mi hijo un poco ha heredado también lo del abuelo, el padre, y él también. Y Ana, pues igual, los dos son personas muy buenas, con un corazón muy grande y también siempre, como te digo, con afán de solidaridad, de ayuda, de colaboración, de todo. Yo, por ejemplo, que he tenido, mi madre murió hace 10 años y he tenido desde que murió mi madre a mi padre conmigo, claro, pues no podía porque mi padre ha muerto con 98 años y papá 99, entonces yo no podía la mitad de las veces salir, iba corriendo a todos sitios, era muy curioso porque mis amigas, Angus, se reía mucho porque me decía, Desi, ¿dónde vas a ir hoy cuando teníamos reunión? Porque mi padre decía, otra reunión, y entonces para que no se enfadara mi padre de que tuviera tanta reunión, yo le decía, papá, que me voy a misa. Y ya mi padre, pues encantado, yo me iba a lo mejor, claro, y si tenía que salir a algún lado o algo, siempre mis hijos, lo mismo Antonio José que Ana, allí cuidando al abuelo, a los abuelos lo querían, porque mis padres la han criado, que es lo que te digo, y mi madre le contaba a ellos cuentos y le contaba todo lo que siempre ella transmitía pues a mis hijos, y entonces mis hijos querían muchísimo a sus abuelos y a su abuela Arbina igual, porque su abuela Arbina es una persona que estaba en Encinasola, pero que bueno, ella venía y una mujer vitalista, una mujer con una fuerza también como Antonio, una mujer que no podía quedarse quieta, siempre que venía aquí siempre tenía que estar haciendo algo, siempre o de costura o de punto o de comida o de todo, ella siempre una persona vitalista. Pendiente además una cosa que era con sus padres, desde hombre, muchas veces los adolescentes, tú sabes que pasan, llevan rachas que pasan de los padres, no quieren saber, bueno, que vivan en la casa, pero ella es que desde jovencita, sus padres, es que claro, era ella sola en su casa, y entonces lo ha tenido siempre, bueno, como bandera, Sus padres para ella han sido un ejemplo. Y además ella, viendo desde fuera, ha sido un ejemplo de cómo ha cuidado a sus padres. Siempre cuando íbamos a las charlas, ay no, que a las 9 tengo que ir a darle la comida a mi padre, ¿verdad? Siempre, y no ha fallado nunca, Pero es que eso era desde que era adolescente, que parece que los adolescentes están en otra cosa, Pues eso es suyo, de su carácter. Lo recuerdo como una época súper bonita, a mí me encantaba estar con mis abuelos, me encantaba, me volvía loca. De hecho, mi hermano y yo teníamos una cama abajo y nosotros estábamos constantemente, vamos, casi que a diario, o si no era diario, era 5 días a la semana dormidos abajo con ellos. Y nosotros recordamos como una época súper bonita. Mis padres estuvieron 8 años en Fuenterido trabajando, mi madre siempre dice que es su segundo pueblo, y para nosotros también, porque nosotros íbamos constantemente allí.
allí y nada, es muy bonito todo. Aún vamos muchas veces a comer, a visitar el pueblo y todo el mundo nos saluda, todo el mundo nos recuerda por mis padres y una etapa súper bonita. Y yo, igual que mi hermana, por la vivencia con nuestros abuelos, súper bien. Con mi abuela María y con mi abuelo José Antonio, pues estupendo, siempre estábamos con ellos. Incluso mis padres en verano se iban a matar las cañas y a mí la playa no me gustaba nada y yo me quedaba siempre aquí con mis abuelos. Mi abuelo se iba al campo, yo me iba muchas veces con él y con mi abuela y igual. Y en Cinesola mis otros abuelos también casi siempre estaban aquí siempre. Ellos se venían mucho y yo me iba a las romerías con ellos y estaba también en verano algunas temporadas allí. Me gustaba mucho estar con los abuelos, lógicamente. Mi madre era una persona alegre, activa también, muy viva, que ella hasta última hora lo pasó muy mal cuando murió, porque ella tenía una hernia grandísima y además de la hernia grandísima pues tenía el corazón mal y ya, pero ella era una persona que yo, cuando ella vivía abajo y yo vivía arriba, pues todos mis amigos y todos los vecinos y toda la gente venían, en vez de verme a mí, si tenían que ver a mis hijos, si nacían mis hijos, lo que sea, siempre por la casa de mi madre, porque mi madre era una persona que, es lo que te digo, siempre muy... Le viene de mi abuelo, de su padre, que cuando estaban en el campo, que no había ni televisión, ni había radio, ni había nada, mi abuelo le contaba a mi madre, pues eso, chistes, leyendas, cuentos, y todo eso, ella tenía una memoria fantástica, y todo eso que le contaba a mi abuelo, luego ella nos lo contaba a nosotros. Claro. Bueno, una vez, hace ya mucho tiempo, porque en Albuera también llamamos a unas cuantas personas para que contaran cosas de antiguas, y entre ellas estuvo Carmen González, Lola González, estuvo Pepe Orquín, estuvo un hombre que era un zapatero, no recuerdo ahora cómo se llamaba, que era músico, y estuvo mi madre contando cosas y leyendas y canciones, y ella se acordaba, tenía una memoria. Mi amigo Carrasco, Joaquín Carrasco, dice, voy a grabar todas las canciones y todas las cosas que hace, porque es que ya te digo que tenía una memoria fantástica y nos contaba, no de historia, porque de historia, el que conocía la historia y la época de la guerra y todo lo que pasaron, y todo era mi padre sí conocía y tenía una memoria fantástica. Memoria histórica, ¿no? Memoria histórica. Pero de cuentos, de tradiciones, de leyendas, de canciones y de poesía, mi madre. Bueno, pero eso era fantástico porque tú lo tenías todo en casa. Dos grandes maestros, además de padres, ¿verdad? Sí. A su madre la conocía yo mucho porque era muy del castillo, muy religiosa. Yo también compartía las cosas en el castillo, que he estado muchos años siendo diputada de culto, y entonces resulta que ella, que le encantaba, y con su medalla a todos los cultos. Y entonces Antonio la llevaba al castillo, la dejaba allí y después nosotros muchas veces la llevábamos a casa. Y ella, muy agradecida, mandaba muchas veces a Desi con ramitos de nardo que se criaban en su corral para agradecernos el que Luis la había llevado a su casa. La verdad que era lo mismo María que Antonio, eran dos personas encantadoras. Y yo iba muchas veces allí a su casa hasta 4 ratos, tenía que darle unas voces así un poquito fuertes porque el padre de Desi estaba un poquito sordo, pero muy agradable, de verdad, muy agradable los dos. Y María, además, esa era una de las figuras de Aracena, la cantidad de canciones que sabía, de tradiciones, es que era un pozo de persona popular, muy simpática. Alguna vez la invitamos a Albuera a que nos cantara canciones infantiles, juegos y todo, porque lo que sabía era un primor de carácter además, Sí. Su padre mucho más serio, más retraído, pero María era un personaje, Sí. María es mucha María. Es una persona increíble y de buena, de cariñosa, de encantadora, de sencilla, de esa casa siempre abierta, ese, como decía antes, ese brasero siempre encendido y, bueno, un amor. Es que María era, no sé, para mí, cuando yo llegué aquí era como mi segunda madre, ¿no? Ese
hogar esa calidez que un poco todos necesitábamos, ¿no? Y bueno, y el padre igual, mucho más callado, más aislado también por su sordera, pero siempre pendiente con unos detalles increíbles, siempre que entrabas levantándose para prestarte el sillón, arreglando el brasero, que tú estuvieras a gusto. Entonces desde ese silencio también muy tierno. Pues mi niñez... ¿Feliz? ¿Cómo feliz, fue? ¿Sí? Feliz. Mi padre era agricultor, pero yo también le tengo que agradecer mucho a mi padre, que fíjate, él siendo agricultor, pero él tenía muy claro que quería que su hija estudiara. Y fue una época muy difícil, porque yo tenía una hermana que también empezó a estudiar, mi hermana Gaby, y cuando empezó a desarrollar, pues le entró leucemia. Y murió con 17 años. Yo ya estaba haciendo magisterio. Mi madre tenía que ir con mi hermana a Huelva. Fíjate tú, en aquella época, pues tenía que ir, que murió, yo me casé en el 78 y mi hermana murió 4 años antes. Entonces, mi madre, en aquella época tenían que ir en el autobús, tenían que ir con personas que fueran a Huelva, y tenían que ir con gente que como podía. Y mi padre pues solo aquí, cuando mi madre ingresaba con mi hermana, y mi padre nunca dijo, porque decía mi tía Lourdes, la madre de Domingo, Herba, decía, pero José Antonio, ¿por qué no dejas que Desi deje de estudiar? Si Desi necesita que esté aquí contigo, porque María está mucho tiempo en Huelva con tu hermana. Con mi hermana. Y mi padre decía que no. Lo tenía claro. Lo tenía muy claro, que quería que estudiara. Y entonces yo le tengo que agradecer por siempre a mi padre ese afán de que yo estudiara, porque ya se puso la cosa mal, y sin embargo yo seguí estudiando y terminé la carrera cuando yo estaba haciendo segundo, cuando murió mi hermana. Mi hermana murió en septiembre. Fue un momento muy malo, porque yo no sabía lo que era leucemia. Mi madre me decía a mí que mi hermana tenía anemia. ¿Anemia? Claro, yo lo de leucemia no lo había oído en la vida. Y yo, mi hermana tenía anemia, tenían que ponerle sangre, y yo eso es lo que sabía. Claro, cuando muere, pues para mí fue un palo muy grande. No te esperabas eso, pero para nada. Grande, a mí me daba miedo. Mi hermana murió en Huelva y la trajeron aquí, claro. Y a mí me daba miedo entrar en la habitación de mi padre, que es donde pusieron a mi hermana. Y luego tuvo mucho tiempo que me daba hasta miedo entrar en la habitación. Claro, te imponía eso. Fue un palo muy grande, porque yo lo que te digo, mi anemia, y de buena fallece. Murió. Así que fue una época, pero luego, a pesar de eso, de esa tristeza, de mi madre, por ejemplo, que es lo que te digo, que es una persona con mucho... Mi padre era más triste, más tímido, pero ella nunca hablaba en casa de mi hermana para que yo no sintiera. Pero recuerdo, Carmen Granado dice, amiga Carmen Granado dice, que siempre que venía hablaba... Cuando echaba un ratito con ella, o María Angustia, que venían a verla o algo, siempre hablaba de mi hermana. Claro. Nunca delante mía, pero ella se desahogaba con mis amigos. Con tus amigos. Siempre hablando de mi hermana. Desde que era chica Desi, o ya adolescente, pues he estado mucho en su casa, sobre todo acompañando a su madre. Entonces la he visto evolucionar, y desde jovencita, desde adolescente, era igual exactamente que ahora. Mira, es de las personas que no ha cambiado. Porque, por ejemplo, era una alumna curiosa. No era una cosa de esas brillantes que luego no hacen nada, no, era
como la hormiguita, como es ahora, trabajadora, trabajadora, trabajadora. Un momento bonito que yo recuerdo también, bonito, fue cuando se iniciaron aquí las jornadas del patrimonio. Ah, eso te quería En aquella época, mira, no se hacían las jornadas del patrimonio porque las jornadas del patrimonio se llamaban las jornadas de la Sierra de Huelva. Y aquí no se quería que se fuera a la Sierra de Huelva. Entonces ya hubo ahí un acercamiento, estaba Mario, Fernando Arrebola, y ellos nos llamaron a nosotros, a Antonio y a mí, y nosotros teníamos una asociación que era una asociación juvenil que se llamaba el Distrito, que bueno, que ya ni existía ni nada. Y entonces pues Mario, Fernando, Mariola, Maleni, la de la biblioteca, y nosotros iniciamos la asociación Albuera para poder organizar las jornadas del patrimonio aquí, que fue en el 97, en 1997, y fue un encuentro precioso. Nosotros desde entonces solemos ir siempre, porque además Antonio está en la Federación de Asociaciones y Albuera está también dentro de la Federación de Asociaciones de la Sierra, y entonces desde entonces pues seguimos yendo a todas las jornadas y a todas. Cuando se ha iniciado la segunda vuelta aquí también en Aracena, pues también hemos estado ahí ayudando y colaborando con Mario, que Mario es el que tiró porque se iba a ser Linares, en Linares no se hizo porque se perdió, y entonces se organizó la segunda aquí en Aracena. Entonces ese encuentro de la jornada aquí en aquella época fue muy bonita. Albuera es una asociación, empezó siendo iniciarse una asociación cultural para el tema de la jornada. Empezamos con, pues yo creo que de socio habría 10 o 11. Y ahora vais por 300. Y ahora vamos más de 300. Ahora vamos más de 300. Claro, Albuera tiene muchas actividades diferentes, porque hay personas que les gustan los senderos y van a los senderos. El día 6, ahora el día de la Constitución, tenemos uno. Luego hay visitas culturales, muchas. Tenemos las charlas fin de mes, que eso es lo que empezamos, con eso empezamos, siempre charlas fin de mes. Y luego tenemos el viaje cultural también, y luego tenemos también los villancicos y la exaltación a la saeta. Desi siempre es que ella ha sido, yo pienso que el alma de la Asociación Albuera, porque ella tiene un espíritu de pensar, de estar todo el día nada más que cavilando a ver qué se puede hacer, qué charla podemos hacer, qué viaje podemos hacer. A mí lo que más me llama la atención y quizás lo que más me gusta de Desi es esas ganas de saber de todo. Todo le interesa, todo le atrae. Temas desde la historia, el arte, la cocina, hasta la informática, que parece que es un tema árido. Ella le gusta todo. Y eso, esas ganas de saber y de saber de todo, hace que ella es la que aporta las ideas a la asociación, porque se le están ocurriendo continuamente cosas, Entonces, ese afán de saber y de conocer tiene mucha influencia en las actividades de la asociación, porque es la que presenta todos los temas para las charlas, fin de mes, para las tertulias, los viajes. Está todo el día maquinando, Y eso, además, para mí tiene una cosa preciosa en Desi, que es joven, porque una persona que tiene curiosidad continua, su mente no se apoltrona, está abierta a todo le llama la atención, todo le gusta, todo lo investiga, es joven. Y eso es una joya para la Asociación Albuera. Aparte de que cuenta con un equipo, con Vicenta yo les digo que son una unidad, porque Vicenta es gestora, la que organiza, y ella es la que aporta las ideas y forman una unidad, no son dos, son una unidad. Y luego además Antonio, su marido, y Luis también son colaboradores, también son generosos, están apoyando continuamente. Esa directiva así la elegimos año tras año y no las dejamos que se vayan. Me ha encantado estar contigo aquí en este sitio de encuentro, en este rincón que nosotros hemos elegido para grabar el programa, y darte las gracias siempre. Pues nada, encantada y nada,
A vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias y bueno, nos volveremos a ver seguro que dentro de muy poquito en muchas actividades y cerramos aquí nuestro programa. Muchas gracias, Ceci. Pues nada, gracias a ti. Nosotros nos despedimos aquí de este programa de Entre Vecinos. Ya saben que dentro de muy poco, uno de los próximos miércoles, tenemos una nueva cita con Entre Vecinos, conociendo a vecinos de nuestra localidad, a vecinos y a vecinas, conociendo sus historias de vida. Hasta pronto.